No estoy nada convencido de esto. De los mejores jugadores hay que ver las mejores partidas, las mejores combinaciones, los mejores remates, las mejores ideas, los mejores planes. Pero claro, los suscriptores no paráis de insistir. Venga, muéstranos los errores más absurdos, los errores más garrafales, los peores errores, las peores jugadas. Pero bueno, qué morboso soy. No me parece nada bien, no me hace ninguna gracia. Pero en fin, con mucho respeto, vamos a mostrar los peores errores de los mejores jugadores. No tiene gracia. No hay duda de que todos cometemos errores, incluso los mejores jugadores, y eso va a quedar incluso más claro después de este vídeo, donde 5 grandes jugadores, 5 de los mejores jugadores del mundo, de hecho 5 jugadores que han llegado a convertirse en campeones del mundo, cometen errores graves. No dejarse un peoncillo, no dejarse una casilla débil. Vais a verlo, empezamos con Anán. Anán era negras en esta partida del 88 contra Zapata con blanca. Y se juega una defensa Petrov, donde las negras primero juegan D6 como suele ser habitual y cuando el caballo se retira, el negro recupera el peón con caballo por E4. Bien, caballo C3 es una de las líneas más normales en esta posición, donde normalmente las negras capturan en C3. Hay algunas partidas también donde las negras retiran el caballo a F6. Sin embargo, Anán juega alfil F5. Y este error es bastante grave. Al parecer había salido una partida de grandes maestros donde se había jugado esta línea y habían acabado en tablas muy rápidas. Había sido publicada en el Informator, una publicación bastante prestigiosa. Probablemente Anán le había echado un vistazo y había dicho, bueno, voy a probar esa jugada, sin reparar en que la sencilla jugada dama E2 clava al caballo de E4, el rey está detrás y no vale, bueno, aquí abandonó, no vale dama E7, también pierde por caballo de 5. Y la dama, ¿dónde va la dama? Si quiere mantener la defensa del caballo vendría aquí, pero vendría una doble amenaza con caballo por C7 mortal. De hecho, después de la jugada dama E2, Anán con negra abandona en la que probablemente sea la derrota más corta de su carrera profesional. Igual cuando aprendió a mover las piezas le dieron el mate pastor alguna vez y fue una partida más corta. Pero este error y esta partida, esta miniatura, seguramente pues la prefiera olvidar. Así que Vichy Anand, si me estás viendo, perdóname porque, hombre, tenía que poner algún ejemplo y este no venía mal. Bueno, vamos a pasar al segundo de los ejemplos. El segundo de los ejemplos pertenece a una partida entre Christiansen, el gran maestro americano, y Anatoly Karpov. ¿Qué decir de Karpov? Un jugador durísimo, un campeón del mundo, pero vamos a ver cómo también cometen errores los mejores. De eso trata este vídeo. Bueno, pues se plantea una defensa india de dama, donde las blancas juegan la variante Petrosian. Con A3, Kasparov popularizó bastante esta idea. Y Karpov juega alfil A6, que es una de las posibilidades, amenazando el peón de C4, que defiende el blanco con dama C2, y el alfil, una vez que ha desplazado a la dama C2, vuelve a B7. Bueno, caballo C3 es la jugada más normal, las negras rompen en el centro, juegan C5, y las blancas, pues bueno, también ocupan el centro con E4, permitiendo el cambio, y se produce en realidad una estructura Maroczy para la blanca. Caballo C6 parece una jugada absolutamente normal y después del cambio en C6 las negras retoman con alfil, las blancas desarrollan su alfil en F4 y probablemente en este momento es cuando Karpov empieza a pensar ya, no sé si antes o ahora, en una idea de jugar caballo H5 y una vez que el alfil se retira, en querer ocupar esta casilla o amenazar ocupar la casilla F4. Seguramente con la idea de forzar a las blancas a jugar G3 y que debiliten la diagonal donde está la torre en H1. Y evidentemente el negro tiene un alfil ahí muy fuerte. Ahora mismo, claro, no podría venir el caballo porque está el alfil de E3. Y seguramente pues dama B8 podría ser una jugada normal para venir con el caballo F4 si esa es la idea del negro. Pero alfil D6 no funciona. Y no funciona porque estamos dejando nuestras piezas indefensas. Porque el negro está dejando el caballo de H5 sin defender y el alfil de D6 indefenso.
Hay una frase que yo repito muchas veces, y es que la indefensión de nuestras piezas provoca la combinación del rival. Y ahora las blancas pueden aprovechar esas dos piezas indefensas para atacarlas con la jugada dama de 1. La dama vuelve a su casilla de origen, pero crea la amenaza sobre el alfil, crea la amenaza sobre el caballo, y Karpov en esta posición simplemente abandonó. Bueno, ya veis que hasta los mejores jugadores, hasta Anatoly Karpov, uno de los grandes, de los mejores de la historia del ajedrez, cometen estos errores. Vamos ahora con un error muy instructivo, probablemente la mayoría de vosotros lo conocéis. Pertenece al match entre Fischer y Spassky, el match del siglo, como fue considerado, uno de los encuentros más polémicos y más interesantes en realidad de la historia del ajedrez. En esta partida, Spassky lleva blanca y Fischer lleva negras. El alfil de Fischer apunta hacia H2. Pero este es un caso típico de peón amenazado que normalmente no se debe capturar porque el alfil quedaría encerrado. Es decir, después de alfil por H2 viene la jugada G3 y el alfil no puede salir. Sin embargo, en esta posición, mientras que los comentaristas de todo el mundo, mientras el público, todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza, Fischer acepta el reto, o no sabemos exactamente qué es lo que pasaría por su cabeza, pero jugó alfil por H2. Y esta partida pertenece a un campeonato del mundo. Y tras alfil por H2, lógicamente, viene G3. Y bueno, el negro jugó H5 para intentar salvar al alfil, pero el alfil no salió y finalmente fue atrapado. Y bueno, las negras quedaron con 2 peones a cambio de la pieza, pero no consiguieron las tablas. De todas maneras, algunos análisis luego posteriores demostraban que había tenido alguna línea de tablas al final que no había aprovechado el negro, pero lo importante y lo instructivo, porque esto es muy importante que sepamos siempre que este tipo de peones de torre no se pueden comer normalmente porque el alfil es atrapado con la jugada que acabamos de ver con G3, el alfil no sale y si ahora cualquier pieza viene a atacar el alfil, como ocurre en esta partida con el rey que se acerca al alfil, pues la partida concluye. Este ejemplo muy famoso, precisamente ahora ha habido una película muy reciente donde sale esta posición, sale el match entre Fischer y Spassky y en esa película, bueno, abandona, después de G3 abandona Fischer, pero en la realidad siguió jugando muchos movimientos, la partida se alargó bastante, pero al final no consiguió ganar. Vamos al siguiente de los ejemplos. Hasta ahora hemos visto cómo algunos jugadores se dejaban alguna pieza en el camino, pero ahora va a ser un error más grave. En esta partida se enfrenta el Fritz 10, un programa informático contra Vladimir Kramnik. La máquina contra el hombre contra la máquina. Pues bien, en esta partida el hombre estuvo un poco despistado, en concreto nuestro amigo Vladimir Kramnik, porque en esta partida tan complicada, el negro, Vladimir Kramnik, acaba comiéndose una torre del rival y piensa, bueno, ahora me comen la mía, pero vengo a ofrecer un cambio de dama y al final mis 2 peones pues, se pueden imponer, me puedo crear un peón pasado. Supongo que algo así es lo que estaría pensando Vladimir Kramnik, sin darse cuenta de que la siguiente jugada de las blancas es dama H7, jaque mate. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible este jaque mate? Bueno, pues es posible, por supuesto, porque la dama tiene la protección del caballo. Leí en cierto libro, en el libro Las jugadas invisibles en ajedrez, cierta explicación que daban los autores, cierta teoría de por qué se puede cometer estos errores. Desde mi punto de vista, entiendo que la figura de mate en H7, de dama y caballo en H7, normalmente cuenta con el apoyo del caballo desde G5 o desde F6, pero realmente es más extraño que nos encontremos con la figura de mate con el caballo en F8. Eso, junto con un despiste enorme y junto con tener el peor día que se podía tener para jugar al ajedrez, pues quizá explican este error del genial jugador, por otra parte, Vladimir Kramnik.
Y vamos a viajar en el tiempo hacia el segundo encuentro por el Campeonato del Mundo que disputaban Steinitz y Chigorin. Pues bien, en esta posición que tenemos ahora mismo, nos hemos ido ya a 1892, nos hemos ido. En esta posición parece que las blancas pues tienen una ventaja bastante clara. De hecho, tienen una pieza de más. Lo cierto es que las dos torres negras en la séptima fila, bueno, en realidad en la segunda fila, puesto que hablamos del blanco, pues bueno, pueden poner en algún problema al rey blanco. Pero bueno, el peón está defendido por el alfil, parece que no hay ningún problema. Y bueno, el blanco podría buscar diferentes caminos para imponer su ventaja, ¿no? Como comerse el peón de B7 con la torre, que parece una jugada bastante natural que cualquiera haría en este momento. Sin embargo, no sabemos lo que pasó por la cabeza de Chigorin, que era blanca, frente a Steinitz en este momento. No sabemos qué pasó, que decidió atacar la torre de D2 con su alfil. ¿Pero qué estaba haciendo este alfil hace un momento? Vamos a pensar. Ah, sí, estaba defendiendo la entrada de la torre en H2, con lo cual viene torre por H2, jaque, y Chigorin abandona porque rey G1, por supuesto, viene torre G2, jaque mate. Bueno, un mal día de Chigorin, un despiste bastante grande. Y esto lo único que viene a demostrar, y lo que he querido mostraros con todos estos ejemplos, es que todos nos equivocamos. Vaya nuestro respeto, por supuesto, a todos estos jugadores que hemos visto, puesto que, bueno, nosotros seguramente, los que estáis viendo este vídeo y el que habla en este momento, cometemos errores como los que hemos visto y muchas veces mayores. Pero, por supuesto, la clave, aprender de los errores. Hasta pronto, amigos.